Cuando tenemos una diferencia en el idioma o no hablamos inglés, es muy común sentirse aislados, sentirse solos, porque hay tanta información, pero la mayoría no es en nuestro idioma. Entonces es tan importante empezar a conocer a otras mamás, a otros papás que también hablan español, así que tomen la oportunidad, sea a través de un grupo de apoyo, de un curso, hasta esperando en la sala de espera. Si ven a otra mamá que también tiene a su niño recibiendo servicios, salúdela, comente con ella. La verdad es que tener a otra persona que también entiende las altas y bajas es algo que nos sirve increíblemente para la parte emocional, pero también nos ayuda en compartir recursos, compartir servicios. Yo siempre andaba en busca de padres que tenían hijos mayor que el mío para saber cómo navegar el sistema y qué cosas debo de pedir o debía de haber pedido para que mi hijo saliera adelante. Un lugar que uno puede encontrar familias es entre grupos de apoyo de padres que hay a todo el estado de Texas y hasta nacional, por el internet. Preguntarle a las profesoras, a los maestros, a los directores, a los terapistas. Navigate Live Texas o Avancemos Juntos Texas .org es un recurso muy importante a nivel estatal, pero específicamente para familias que viven en áreas rurales donde a lo mejor no es fácil tener la conexión de padre a padre físicamente. Al mismo tiempo, si nos hablan a Texas Parent to Parent, los vamos a poder conectar electrónicamente o por teléfono con otros padres. A través del programa Uniting Parents, nosotros todos allí somos madres de una criatura o un jovencito que tiene una discapacidad y proveemos educación, información. Acuérdense que como padres, ustedes tienen el derecho de pedir cualquier documentación que haya de sus niños, sea con la escuela o con los médicos o con los terapistas. Muchas veces esos documentos no son compartidos con nosotros como padres, porque solo se la manda la aseguranza o se comparten entre ellos. Entonces, tengan en mente siempre pedir una copia de la evaluación, del plan de tratamiento, de las metas. Y si eso solo viene en inglés, pídanlo en español. Ustedes tienen el derecho de entender y de poder leer y participar. Nosotros somos los responsables de buscar y de ayudar a nuestros hijos a alcanzar el mayor potencial que ellos tienen. Entonces, debemos de sentirnos con el poder y con la confianza de que nosotros somos los mejores que conocemos a nuestros niños. Posiblemente no fuimos a la escuela, no tenemos un título universitario que me califique de trabajar con niños con discapacidad. Sin embargo, yo soy muy importante en el alcance que pueda tener mi hijo porque yo tengo el poder y yo soy quien más conozco a mi niño. Tenemos miedo. Estamos tímidos de hacer preguntas porque no hablamos el idioma, porque no entendemos bien el proceso. Entonces vamos a las juntas y cuando nos preguntan, señor, señora, ¿tiene preguntas? Decimos que no. Aunque verdaderamente tenemos muchas preguntas y no sabemos ni dónde empezar. Pero el derecho de entender y de abogar por nuestro niño está ahí. Así que dense ese permiso de empezar a abrir la boca, a decir no entiendo, por favor vuélvanmelo a explicar. Así podemos entender y seguir velando por nuestros niños. Nunca quédese uno con la duda, porque si tiene dudas de qué son los
tratamientos para su hijo o cómo se debe dar las terapias, entonces quizás estamos haciendo las terapias o el tratamiento mal y eso no es bueno para su hijo. Es muy importante que uno sepa exactamente qué es lo que le pide el médico, qué es lo que le pide la terapista, porque su hijo vale la pena de hacer esas preguntas. Van a haber especialistas, terapistas, maestros que ahora son parte de nuestro equipo. Y es importante crear relación con esas personas, porque estas personas ahora van a estar también abogando por el bienestar y el desarrollo de nuestro niño. Así que entre más tiempo yo puedo pasar con ellos, fuera de las juntas, simplemente para poder compartir un tiempo juntos, llevarle un café a la maestra, saludar a la trabajadora social, mejor va a ser esa colaboración entre equipo y mejor van a ser los servicios para su hijo. Es importante el entender que todos los profesionales que vienen y tocan y entran a nuestra casa o que vamos nosotros a su oficina están ahí para ayudarnos y para ofrecer servicios a nuestros hijos. Tenemos que quitarnos ese temor. Oímos muchas cosas y en nuestra cultura se da mucho de que no tienes que pedir esto porque si no te va a afectar. Y al contrario, están ahí para proporcionar servicios y ayudar a nuestros hijos. Entonces, es importante. Quienes están trabajando con nuestros hijos, podemos tenerles la confianza de dejar en sus manos lo que ellos saben hacer y sacar el mejor provecho de nuestros hijos.